se mezclan 0.04 metros cúbicos de nitrógeno que se encuentran a 96 kilopascales de presión con 0.02 metros cúbicos de oxígeno. El volumen total de la mezcla es de 0.06 metros cúbicos y la presión total es de 97.6 kilopascales. Si la temperatura se mantuvo constante durante todo el proceso de mezclado, calcular, inciso A, la presión inicial del oxígeno, inciso B, la presión final del nitrógeno y, inciso C, el peso molecular de la mezcla. Entonces acá tenemos un ejercicio en donde se va a realizar una mezcla de dos gases, ¿no? Los gases son nitrógeno y el otro gas es el oxígeno. O sea, tenemos una mezcla de dos componentes. Tenemos el volumen del nitrógeno, tenemos su presión, 96 kilopascales, tenemos el volumen con el oxígeno que se mezcla, 0.02 metros cúbicos, tenemos el volumen total de la mezcla, 0.06 metros cúbicos, y tenemos también la presión total de la mezcla. Para poder resolver el ejercicio de la forma más clara posible, vamos a hacer un dibujo de lo que está pasando, ¿no? Entonces, vamos a hacer un esquema, un dibujo. Tenemos al nitrógeno, al primer gas, con su volumen de 0.04 metros cúbicos, 96 kilopascales de presión. Esas son las condiciones en las cuales se encuentra el nitrógeno, que se va a mezclar con el oxígeno. Y del oxígeno solo tenemos como dato el volumen, ¿no? El volumen del oxígeno nos indica que es 0.02 metros cúbicos. Vamos a mezclar ambos gases y vamos a tener la mezcla, ¿no? Nuestra mezcla va a estar formado por los componentes nitrógeno y oxígeno. Tenemos de dato el volumen total, 0.06 metros cúbicos, el volumen total de la mezcla o el volumen de la mezcla, y tenemos la presión de la mezcla o la presión total, ¿no? De 97.6 kilopascales. Esos son los datos que se tienen. Además nos indica que la temperatura se va a mantener constante durante todo el proceso de mezclado. Entonces tenemos que la temperatura es constante, ¿no?, en este proceso. ¿Y cuáles son las incógnitas? Nos pide la presión inicial del oxígeno. Ahora, ¿dónde está la presión? O sea, ¿cuál va a ser nuestro estado inicial y cuál va a ser nuestro estado final? El estado inicial es cuando tenemos a los componentes por separado, ¿no? Ese va a ser el estado inicial. O sea, en el estado inicial tenemos al nitrógeno bajo estas condiciones de presión y volumen, y al oxígeno con esta condición de volumen, ¿no? Ese es el estado inicial, antes de la mezcla. El estado final va a ser después de la mezcla, ¿no? Al final vamos a tener una mezcla de los dos gases y ahí va a ser nuestro estado final. Entonces, lo que nos está pidiendo es calcular la presión inicial del oxígeno, o sea, la presión a la cual el nitrógeno, el oxígeno en este caso, la presión a la cual se encuentra el oxígeno antes de la mezcla, ¿no? Esa es una de las incógnitas. Lo vamos a simbolizar con la P o la presión del oxígeno, P sub O oxígeno. Esa es una de las incógnitas del inciso A. El inciso B nos pide la presión final del nitrógeno. ¿Cuál es nuestra condición final? Vuelvo a reiterar, la condición final va a ser cuando ya estemos en la mezcla. Y en la mezcla, cada componente va a tener su presión. Y el inciso B nos pide precisamente eso, la presión final del nitrógeno, o sea, la presión a la cual se encuentra el nitrógeno ya en la mezcla, ¿no? Esa es la pregunta del inciso B. Entonces vamos a poner la presión del nitrógeno al final, ¿no?, o sea, en la mezcla. Esa es la otra incógnita del inciso B. Y por último, el inciso C nos pide determinar o calcular el peso molecular de la mezcla. Entonces, en la mezcla, obviamente, ya en la mezcla, no vamos a calcular acá, ¿no? Ya sabemos que el peso molecular del nitrógeno en estado gaseoso es 28. Sabemos que el peso molecular del oxígeno es 32, ¿no? ¿Cuál será el peso molecular ya en la mezcla? Esa es la pregunta del inciso C. Entonces, el peso molecular de la mezcla está como incógnita. Muy bien, ahí ya tenemos especificado, claro,
cuáles son los datos que se tienen y cuáles son las incógnitas que se pide calcular. Muy bien, entonces vamos a proceder a resolver el ejercicio. Lo que podemos hacer es hacer un balance de moles. Cada componente va a tener sus moles, ¿no? Aquí vamos a tener en el principio, antes de la mezcla, en el estado inicial, vamos a tener a los componentes con sus respectivos moles, ¿no? El nitrógeno va a tener los moles, vamos a tener un número de moles del nitrógeno, vamos a tener número de moles del oxígeno. Y en la mezcla vamos a tener los números de moles totales. Entonces, estos números de moles totales, ¿a qué va a ser igual? A los moles de nitrógeno más los moles del oxígeno. Eso lo podemos plantear en una ecuación, ¿no? Los números de moles totales que vamos a tener ya en la mezcla van a ser igual a los números de moles del oxígeno más los números de moles del nitrógeno y del oxígeno, ¿no? Muy bien. Ahora podemos utilizar la ecuación de estado de gas ideal, ¿no? PV es igual a N de T, y de ahí despejar a qué es igual los números de moles. Entonces, de esta ecuación de PV es igual a N de T, despejamos a qué es igual los números de moles. Entonces, N va a ser igual a la presión por volumen sobre RT. Y podemos aplicar esta ecuación de N es igual a PV sobre RT a cada número de moles que se encuentran en esta ecuación, ¿no? O sea, el número de moles del nitrógeno va a ser presión del nitrógeno, volumen del nitrógeno sobre RT del nitrógeno. Número de moles del oxígeno va a ser presión del oxígeno, volumen del oxígeno sobre RT del oxígeno. Y número de moles totales van a ser igual a la presión total, volumen total sobre RT de la mezcla. Pero tenemos también que tener en cuenta que la temperatura ha permanecido constante. Entonces, no es necesario especificar, ¿no? Si la temperatura en todo este proceso es constante, no se requiere especificar la temperatura del nitrógeno, la temperatura del oxígeno, la temperatura de la mezcla, porque la temperatura va a ser la misma. Entonces, simplemente podemos poner T, ¿no? Acá. Entonces, tomando en cuenta esas consideraciones, tendríamos esta ecuación, ¿no? En vez del número de moles del nitrógeno, ponemos su equivalencia, de acuerdo a esta ecuación de acá. En vez del número de moles del nitrógeno, o sea, lo que se está haciendo es trabajar en esta ecuación, y estamos viendo a trabajar en esa ecuación, pero teniendo en cuenta que los números de moles es presión, volumen sobre RT. Entonces, número de moles del nitrógeno, hacer presión del nitrógeno, volumen del nitrógeno sobre RT simplemente, porque no vamos a especificar temperatura del nitrógeno, oxígeno ni de la mezcla, porque, vuelvo a reiterar, nos dice que la temperatura es constante. Entonces no necesitamos especificar temperatura del nitrógeno, temperatura del oxígeno, temperatura de la mezcla. Y simplemente ponemos T, ¿no? Más número de moles del oxígeno, que va a ser igual a la presión del oxígeno, volumen del oxígeno sobre RT. Igual a los números de moles totales, pero los números de moles totales va a ser presión total, volumen total sobre RT. Tendríamos esa ecuación y como se ve claramente podemos simplificar el denominador de esta última ecuación que se ha encontrado. O sea, RT como es la misma temperatura, se puede simplificar y tendríamos esto, ¿no? Haciendo esa simplificación, presión del nitrógeno, volumen del nitrógeno, más presión del oxígeno, volumen del oxígeno va a ser igual a la presión total por el volumen total. ¿Qué podemos obtener de esta ecuación? Tenemos la presión del nitrógeno, tenemos el volumen del nitrógeno. O sea, estos valores de presión y volumen se conocen. Se conocen. Conocemos eso. Presión del oxígeno también se conoce, no se conoce. Esto es la incógnita. Esto podríamos determinar. El volumen del oxígeno se conoce. La presión total se conoce y el volumen total también. Entonces, de esta ecuación, lo que podemos determinar es la presión del oxígeno, que es la incógnita. La primera incógnita es la incógnita del inciso A. Pero lo que se tiene que hacer ahora es despejar nuestra incógnita. De esta ecuación tenemos que despejar la presión del oxígeno. Para despejar pueden seguir diferentes caminos, diferentes métodos. Lo que se está haciendo acá es despejarse todo este término. Entonces tenemos presión total, volumen total, y este de acá
que de acá va a pasar con signo contrario, ¿no? Presión del nitrógeno, volumen del nitrógeno. Y ahora despejamos esta presión del oxígeno. Entonces, este volumen de acá, del oxígeno, va a pasar a dividir, ¿no? A los dos términos. Y tendríamos esto, ¿no? Presión del oxígeno va a ser presión total, volumen total, menos presión del nitrógeno, volumen del nitrógeno, sobre volumen del oxígeno. Esta ecuación me va a permitir determinar la presión del oxígeno. Ahora vamos a ver tenemos los datos, ¿no? Que en unidades que se puedan restar, es decir, si las presiones tienen las mismas unidades, ¿no? La presión total y la presión del nitrógeno, los volúmenes tengan las mismas unidades, para que se puedan restar, ¿no? Si no estuvieran en las mismas unidades la presión del nitrógeno y la presión total, tendríamos que llevar a las mismas unidades. Pero, a lo que vemos, las presiones todos están en kilopascales. La presión del nitrógeno está en kilopascales, la presión total en la misma unidad, kilopascales, el volumen, ¿no? El nitrógeno en metros cúbicos y el volumen total en metros cúbicos. Y el volumen del oxígeno también en metros cúbicos. O sea, todos los volúmenes están en las mismas unidades y las presiones también. Entonces, lo que queda simplemente es reemplazar valores en esta ecuación. Presión total, volumen total, tenemos los datos. Presión total, volumen total están acá. Presión total 97.6 kilopascales, volumen total 0.06 metros cúbicos. Eso se tiene que reemplazar acá. Presión del nitrógeno, volumen del nitrógeno. Presión del nitrógeno 96 kilopascales, volumen del nitrógeno 0.04 metros cúbicos. Dividido entre el volumen del oxígeno, y el volumen del oxígeno es 0.02 metros cúbicos. Entonces reemplazamos esos valores correspondientes, tendríamos esto de acá, ¿no? Reemplazando los valores, y podemos ver en qué unidad nos va a quedar la presión de este oxígeno, haciendo un análisis dimensional. Acá los volúmenes se pueden simplificar, metros cúbicos, y acá nos va a quedar en la presión del oxígeno en kilopascales, ¿no? Al hacer esta diferencia nos queda la unidad de kilopascales. Haciendo el cálculo respectivo, tenemos que la presión del oxígeno nos da 100.8 kilopascales. Y esa es la respuesta del inciso A, ¿no? Ya tendríamos esta presión calculada. Entonces, la presión del oxígeno se puede calcular, ya lo tendríamos, o sea, ya se tiene calculado de esa manera. Ahora vamos a pasar a calcular el inciso B. El inciso B nos indica la presión final del nitrógeno. O sea, ya en la mezcla, ¿cuál es la presión del nitrógeno? Esa es la pregunta del inciso B. Ahora, la temperatura es constante, ¿no? Es un proceso isotérmico. Vamos a aplicar la ley de Boyle, ¿no? Y para aplicar la ley de Boyle, además de la temperatura constante, deben mantenerse los moles constantes, ¿no? Ahora la pregunta sería, ¿los moles permanecen constantes? Y la respuesta probable sería, ¿moles de quién? Porque tenemos moles del nitrógeno, tenemos moles del oxígeno, tenemos moles totales, ¿no? Los moles del nitrógeno, en este caso, porque nos piden calcular la presión final del nitrógeno, vamos a analizar los moles del nitrógeno. Acá tenemos una cierta cantidad de moles del nitrógeno. Al realizar la mezcla, al final, en la mezcla, los moles de nitrógeno van a ser los mismos, ¿no?, que teníamos en un principio. Porque este nitrógeno que se tiene en un principio se va a mezclar y al final van a tener los mismos moles de nitrógeno. Entonces podemos aplicar la ley de Boyle al nitrógeno. Su estado inicial del nitrógeno, ¿cuál va a ser? Este de acá, donde se encuentra solo. ¿Cuál va a ser su estado final? El nitrógeno en la mezcla. Entonces, ¿qué está cambiando? Está cambiando el volumen, pues, y también va a cambiar su presión porque está cambiando el volumen, ¿no? Eso nos dice la ley de Boyle, ¿no? Si mantienes la temperatura y los moles constantes, la presión es inversamente proporcional al volumen. Entonces, vamos a aplicar, en conclusión, la ley de Boyle-Mariotte
al nitrógeno. La condición inicial del nitrógeno es este de acá, cuando se encuentra solo, y la condición final del nitrógeno va a ser la misma cantidad de nitrógeno, pero ya en la mezcla, pero solo del nitrógeno. O sea, en la mezcla vamos a ver, vamos a asumir como si el nitrógeno estuviera solo acá en la mezcla, o sea, va a ocupar todo el volumen de la mezcla, el nitrógeno, pero su presión va a ser diferente a este de acá, ¿no? Porque va a aumentar el volumen, ¿no? Va a crecer, va a aumentar el volumen de 0.04 metros cúbicos, va a aumentar a un volumen de 0.06 metros cúbicos el nitrógeno, ¿no? Entonces, vamos a asumir o vamos a ver, de esa manera lo vamos a ver, ¿no? El nitrógeno en su condición inicial y el nitrógeno en su condición final. Entonces, aplicando la ley de Boyle-Mariotte al nitrógeno, tendríamos que la presión del nitrógeno por el volumen del nitrógeno en un principio, o sea, antes de la mezcla, va a ser igual a la presión del nitrógeno y volumen del nitrógeno al final, ya en la mezcla. Entonces, de ahí podríamos despejar la presión del nitrógeno al final, lo que nos está pidiendo el inciso B, ¿no? ¿Cuál es la presión del nitrógeno en la mezcla? Que lo estamos simbolizando presión del nitrógeno final, o sea, en la mezcla de acá, ¿no? Entonces, despejamos este término, presión del nitrógeno al final. Despejando, tendríamos que, eso de acá copiamos, ¿no? Presión del nitrógeno, volumen del nitrógeno en el numerador, y este volumen del nitrógeno al final va a pasar a dividir, ¿no? Tendríamos esta ecuación que nos va a permitir calcular la presión del nitrógeno al final. Está claro cuál es la presión del nitrógeno y el volumen del nitrógeno al principio. Estos son los valores. Presión del nitrógeno, esto es en un principio, y este es el volumen del nitrógeno en un principio. ¿Cuál es el volumen del nitrógeno al final? Es el volumen de la mezcla, porque el nitrógeno va a ocupar todo el volumen del recipiente. Entonces, este 0.06 metros cúbicos sería el volumen del nitrógeno al final. Entonces, tomando en cuenta esos valores, reemplazamos. Y entonces tendríamos que la presión del nitrógeno al final es presión del nitrógeno, volumen del nitrógeno, o sea, 96 por 0.04 que están acá. 96 kilopascales por 0.04 metros cúbicos, dividido entre el volumen del nitrógeno al final. El volumen que va a ocupar el nitrógeno al final es el volumen total que se tiene, 0.06 metros cúbicos, ¿no? Aquí está 0.06 metros cúbicos. Entonces, de esa manera, haciendo el cálculo respectivo, tenemos que la presión del nitrógeno al final, o sea, es decir, en la mezcla, va a ser 64 kilopascales, ¿no? Entonces, ya se ha encontrado cuál es la presión del nitrógeno en la mezcla, ¿no? Este de acá. Ya tendríamos resuelto el inciso B, la presión final del nitrógeno, que es 64 kilopascales. Ahora nos toca resolver el último inciso. Nos pide calcular el peso molecular de la mezcla. O sea, ¿cuál es el peso molecular de esta mezcla que está conformado por esos dos componentes, nitrógeno y oxígeno? Entonces, pasemos a resolver ese inciso, ¿no? Para poder determinar el peso molecular de la mezcla, necesitamos la fracción molar. Y esa fracción molar se la puede calcular en función de las presiones parciales en la mezcla, ¿no? Ya tenemos la presión parcial del nitrógeno en la mezcla. Lo que nos faltaría es la presión parcial del oxígeno en la mezcla. ¿Cómo determinamos la presión parcial del oxígeno en la mezcla? Aplicamos la ley de Dalton, ¿no? Que nos dice que la presión total es igual a la suma de las presiones parciales de cada componente de nuestra mezcla gaseosa. En este caso tenemos dos componentes. Entonces, nuestra presión total va a ser igual a la presión del nitrógeno en la mezcla, que estamos simbolizando con F, más la presión del nitrógeno del oxígeno en la mezcla. Tenemos la presión total, conocemos la presión total, 97.6 kilopascales. Conocemos ya la presión del nitrógeno, 64 kilopascales. Podemos encontrar la presión del oxígeno en la mezcla. Entonces, despejamos. Presión del oxígeno al final, o en la mezcla, va a ser presión total, ¿no? Despejando, presión total menos la presión del nitrógeno. Reemplazamos valores. Presión del oxígeno al final va a ser presión total 97.6 kilopascales, ¿no? Esto de 97 viene de acá, ¿no? Es dato. Es dato, nos dice que la presión total es 97.6 kilopascales, 97.6,
menos la presión del nitrógeno, 64 kilopascales. Hacemos la diferencia. La presión del oxígeno va a ser 33.6 kilopascales. Muy bien, ya tenemos la presión del oxígeno al final. O sea, ya tenemos la presión de cada componente en la mezcla. Eso nos va a permitir calcular las fracciones molares. Porque para determinar el peso molecular promedio de la mezcla, tenemos que el peso molecular, en este caso, de estos dos componentes, va a ser fracción molar del primer componente, oxígeno, la fracción molar del oxígeno por el peso molecular del oxígeno, más la fracción molar del nitrógeno por el peso molecular del nitrógeno, ¿no? Ahí tenemos, de esa manera se va a poder, o se va a calcular el peso molecular de la mezcla. Entonces, los pesos moleculares de cada componente se conocen, ¿no? De acuerdo al peso atómico multiplicado por el número de átomos que se tiene. El oxígeno tenemos 2 átomos, el peso atómico del oxígeno es 16, por 2, el peso molecular del oxígeno va a ser 32. Peso molecular del nitrógeno. Peso atómico del nitrógeno es 14, tenemos 2 nitrógenos, en estado gaseoso van a tener 2 nitrógenos. Entonces su peso molecular del nitrógeno va a ser 14 por 2, 28. ¿No? Entonces estos pesos moleculares se conocen. Lo que nos faltaría son las fracciones molares. Y estas fracciones molares se la puede calcular a partir de las presiones parciales y la presión total, ¿no? Entonces, la fracción molar del oxígeno va a ser presión parcial del oxígeno en la mezcla sobre la presión total. Entonces, tenemos la presión parcial del oxígeno, 33.6 kilopascales. Tenemos la presión total. La presión total, recuerden que es 97.6 kilopascales. Podemos calcular la fracción molar del oxígeno. Reemplazando valores, presión del oxígeno al final, 33.6 kilopascales. Presión total, 97.6 kilopascales. No, los kilopascales se pueden cancelar. Tendríamos la fracción molar del oxígeno igual a 0.3443. Ahora, la fracción molar del nitrógeno lo podríamos calcular también en función de las presiones. Presión del nitrógeno al final sobre la presión total. Pero como tenemos 2 componentes, si ya conocemos la fracción molar de uno de ellos, podemos calcular la fracción molar del otro por diferencia simplemente a 1. O sea, que la fracción molar, acá, hay que corregir esta parte de acá, no es más, esto es igual. Esto es un igual. La sumatoria de las fracciones molares es igual a 1. En este caso tenemos dos gases. Entonces la fracción molar del oxígeno más la fracción molar del nitrógeno tiene que ser igual a 1. Ya conocemos la fracción molar del oxígeno. Entonces, la fracción molar del nitrógeno va a ser igual a 1 menos la fracción molar de este oxígeno, ¿no? O sea, despejamos. Fracción molar del nitrógeno va a ser 1 menos la fracción molar del oxígeno. Entonces, aquí está eso. Fracción molar del nitrógeno va a ser 1 menos la fracción molar del oxígeno, ¿no? Muy bien, de esa forma se va a calcular la fracción molar del nitrógeno. Entonces, vamos a reemplazar valores. Fracción molar del nitrógeno. 1 menos fracción molar del oxígeno es 0.3443. Entonces, reemplazando esos valores, 1 menos 0.3443 para encontrar la fracción molar del nitrógeno, tenemos que es 0.6557, ¿no? O 0.6557. Ya tenemos entonces las fracciones molares de cada componente, ¿no? Tenemos del oxígeno, tenemos del nitrógeno. Podemos calcular ya el peso molecular de la mezcla. Entonces, lo que van a hacer es reemplazar valores en la ecuación 1. Fracción molar del oxígeno. Fracción molar del oxígeno es 0.3443 por el peso molecular del oxígeno, 32. Más fracción molar del nitrógeno. Y hemos encontrado que la fracción molar del nitrógeno es 0.6557 por el peso molecular del nitrógeno, que es 28. Entonces, trabajamos en la ecuación 1. Reemplazamos los valores correspondientes en la ecuación 1.
Y tenemos el peso molecular de la mezcla, fracción molar del oxígeno, 0.3443, peso molecular del oxígeno 32, más fracción molar del nitrógeno, aquí está, 0.6557, peso molecular del nitrógeno, 28. Hacemos los cálculos respectivos, tenemos que el peso molecular de la mezcla es 29.4 en las unidades de gramos sobre mol, o en forma genérica podemos poner unidades de masa atómica, ¿no? Entonces, esto sería la respuesta al inciso C, y con eso hemos dado respuestas a las interrogantes planteadas en este ejercicio.